Bendiciones, iglesia. Dios continúe llenando nuestras vidas y nuestros corazones de su amor, de su bondad, de su misericordia. Y hoy nuevamente podemos estar delante de Él y nuevamente podemos apreciar en esta preciosa palabra esos maravillosos consejos, esa maravillosa palabra de fe, de poder que siempre recibimos toda vez por el Espíritu Santo cuando realmente nosotros entendemos que a través de ella ese Dios de amor nos habla, ese Dios de amor es el que nos guía, es ese Dios de amor el que nos levanta todos los días. Y en este sábado, una vez más, nos damos esta cita con todo el ministerio de intercesión, orando por restauración espiritual. Toda la familia con fraternidad Cristiana Laureles, como iglesia, nos unimos en torno a este ministerio este sábado, y todos los tiempos de oración que durante la semana podamos tener forman parte de este precioso ministerio intercesor, orando por restauración espiritual. Esta mañana quiero tomar una palabra que llegó a mi vida de una manera especial, y quiero unirme a la voz de nuestro pastor Carlos, porque me parece importante entender parte de esos mensajes que nos está alimentando siempre a través de los devocionales, a través de esas palabras, los domingos, los miércoles también juntamente con la pastora. Quiero retomar algo importante y darle un poquito más de rimbombancia, de fuerza, de realce, porque me parece importante entender en este tiempo lo que Dios le permitió a él compartirnos en cuanto a esa cuarentena. ¿Cuántas cuarentenas necesitamos para realmente conocer a ese Jesús de amor, de bondad, de milagros? Pero antes vamos a orar al Señor, vamos a pedirle que nos ayude en esta mañana a entender en nuestro corazón esta palabra y que quede grabada en nuestra mente, pero también en nuestro corazón. Así que ore conmigo, tomes este tiempo de tranquilidad para orar conmigo al Señor y pidámosle al Espíritu Santo que nos guíe a través de esta reflexión. Padre, gracias te damos en esta mañana. Señor bendito, bendecimos la iglesia con fraternidad cristiana Laureles. Padre mío, entendemos por la palabra que tu misericordia y tu fidelidad son nuevas, Señor. Todos los días, Padre mío, vemos tu mano de amor, de poder, de fuerza sobre nosotros, bendito, sobre cada uno de tus hijos e hijas, Dios mío, no solamente de esta iglesia, sino de todo el mundo, bendito Dios. Padre mío, te doy gracias por darme el honor y el privilegio de compartir esta reflexión que no es mía, Señor, sino que viene de ti a mi corazón, para que yo la pueda transmitir a cada uno, Señor, de mis hermanos y hermanas, y aún de aquellos que la puedan ver, que la puedan escuchar. Padre mío, bendícenos con esta palabra, llénanos en esta mañana. Espíritu Santo, derrama tu fuego, tu presencia sobre nuestras vidas, y que esta palabra levante, Señor, realmente a cada uno de nosotros en fe, Dios Santo, en este tiempo que tanto lo necesitamos. En el nombre de Jesús, Padre mío, amén. Quiero tomar o retomar en el Evangelio de según San Juan, en el capítulo 11. Todos conocemos la historia de la resurrección de Lázaro, y quiero detenerme un momento en todo lo que fue esta historia y en toda la profundidad que tiene la historia en sí, porque es una historia, digamos, contada, y contada pudiésemos hacer una película, un seriado, pudiésemos hacer una novela, pudiésemos tomar esta parte de la Biblia en esta historia para volverla algo muy lindo en cuanto a la escena. Pero lo importante que en esta mañana quiero que tomemos y que el Espíritu Santo nos ayude a entender es realmente los sucesos que marcaron esta historia, los sucesos que determinaron realmente esta historia. Y esta historia tiene varios momentos, varias situaciones, varias circunstancias, pero quiero que a partir del versículo
dice la palabra del Señor, versículo 17 del capítulo 11. Dice la palabra del Señor, déjeme leerle con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, cuando Jesús llegó a Betania, le dijeron que Lázaro ya llevaba 4 días en la tumba. Betania quedaba solo unos pocos kilómetros de Jerusalén y mucha gente se había acercado para consolar a Marta y a María por la pérdida de su hermano. Cuando Marta se enteró de que Jesús estaba por llegar, salió a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Marta le dijo a Jesús, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún ahora yo sé que Dios te dará todo lo que pidas. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Es cierto, respondió Marta, resucitará cuando resuciten todos en el día final. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aun después de haber muerto. Todo el que vive en mí, cree en mí, jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Sí, Señor, le dijo ella, siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido de Dios al mundo. Luego Marta regresó a donde estaba María y los que se lamentaban. La llamó aparte y le dijo, el maestro está aquí y quiere verte. Entonces María salió enseguida a su encuentro. Jesús todavía estaba fuera de la aldea, en el lugar donde se había encontrado con Marta. Cuando la gente que estaba en la casa consolando a María la vio salir con tanta prisa, creyeron que iba a la tumba de Lázaro a llorar, así que la siguieron. Cuando María llegó y vio a Jesús, cayó a sus pies y dijo, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Cuando Jesús la vio llorando y vio a la gente lamentándose con ella, se enojó en su interior y se conmovió profundamente. ¿Dónde le pusieron?, les preguntó. Ellos le dijeron, Señor, ven a verlo. Entonces Jesús lloró. La gente que estaba cerca dijo, miren cuánto lo amaba. Pero otros decían, este hombre sanó a un ciego, ¿acaso no podía impedir que Lázaro muriera? Jesús todavía estaba enojado cuando llegó a la tumba, una cueva con una piedra que tapaba la entrada. Corran la piedra a un lado, les dijo Jesús. Entonces Marta, la hermana del muerto, protestó. Señor, hace 4 días que murió, debe haber un olor espantoso. Jesús respondió, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Es una historia fascinante, iglesia, es una historia especial, es una historia que tiene muchos elementos, pero es una historia que también nos lleva a entender y a tratar de poder explicar un poco estos sucesos. Nosotros podemos ver en la palabra que había muchas personas, una multitud grande en medio de este evento de Lázaro. Y supuestamente Marta y María, que eran más cercanos, más íntimos con Jesús, ellas tenían de una u otra forma la obligación espiritual y moral de poder decirle a la gente y de entender que Jesús, a pesar de que ya Lázaro había muerto, tenían la obligación espiritual y moral, por ser tan íntimos de Jesús, de decirle a la gente, un momento, esperemos a que llegue Jesús. No armemos el alboroto, no armemos todo este escándalo, no armemos todas estas cosas, porque Jesús no ha venido. Y hay que esperar a que Él venga. Y cuando Él venga vamos a entender y vamos a ver qué es lo que va a pasar. Y hay un propósito en medio de todo lo que pasa a nuestro alrededor. Cuando usted y yo entendemos que Jesús tiene el control, no lo podemos entender desde nuestro razonamiento, porque nuestro razonamiento nos va a llevar a dudar, nos va a llevar a frustrarnos, nos va a llevar a comportarnos de la manera como se comportó una Marta. Porque cuando fíjese que Jesús le pregunta que si ella creía, que si ella realmente creía que Lázaro iba a resucitar, ella simplemente le dice que sí, que ella creía que Lázaro iba a resucitar en el momento que todos los muertos resucitarían.
Pero Jesús, de una manera contundente, le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí, cree en mí, jamás morirá. ¿Sabe cuál es el problema que tenemos nosotros los cristianos, los hijos de Dios, los que hemos sido lavados y redimidos con la sangre del Cordero? Tenemos un problema de creer, de credibilidad. Y hay una palabra muy contundente de Jesús para toda la iglesia, porque es para toda la iglesia, y es que si creemos, veremos la gloria de Dios. Y se aproxima una gloria de Dios sencillamente extraordinaria. Pero si no creemos, si no estamos convencidos, si no estamos seguros, vamos a dejar pasar ese momento de esa gloria de Dios. Y qué importante que en este tiempo usted y yo empecemos a cambiar nuestro chip y a vivir en una dimensión de la gloria de Dios. Porque es lo que Jesús le dice a Marta: si crees, verás la gloria de Dios. ¿Y cuál es esa gloria de Dios? Ese brillo, ese esplendor, esa autoridad, ese poder. Esa es la gloria de Dios. Y esa es la gloria en la cual Jesús se refería. Si crees, verás la gloria de Dios. Y en este tiempo, iglesia, nosotros tenemos que empezar a entender que tenemos un Dios real, que tenemos un Dios de milagros, que tenemos un Dios que cambia las vidas, que cambia la historia, que tenemos un Dios que seguramente nos va a permitir ver su gloria después de esta situación. Pero ¿qué tanto usted y yo como parte de la iglesia nos estamos preparando para ver y para creer lo que la palabra de Dios dice? Porque hoy en día tenemos realmente un problema muy serio. Y la iglesia, y necesitamos entender que el mismo Dios que derramó en el día de Pentecostés de su espíritu sobre toda carne, es ese mismo Dios que todavía derrama de su espíritu sobre toda carne. Y dice literalmente que nosotros vamos a ser llenos del Espíritu. Y cuando estamos llenos del Espíritu, entonces vamos a tener el poder y vamos a tener las herramientas para realmente hacer esta obra. Pero no podemos tener todos esos elementos y no creer. Toda la historia de Lázaro se basa en el creer. Cuando le creemos a Dios, cosas grandes suceden. Cuando le creemos a Dios, Él nos muestra su gloria. Cuando le creemos a Dios, Él empieza a moverse en lo sobrenatural. ¿Por qué nos cuesta tanto vivir y caminar y andar en lo sobrenatural? Si es la naturaleza de Dios. Dios es supremo, es un ser sobrenatural. ¿Por qué nos cuesta como hijos de Dios, siendo que tenemos el ADN de Él? ¿Por qué nos cuesta creer? ¿Por qué nos cuesta tanto andar en lo sobrenatural? Y no estoy hablando de falacias, no estoy hablando de ficciones, estoy hablando de lo que la palabra de Dios dice. Estoy hablando de lo que Jesús le dijo a una Marta y a una María. Estoy hablando de lo que Jesús tanto predicó y enseñó. Estoy hablando de lo que Jesús en su corazón se enojó porque realmente había muy poca fe en aquel momento. Personas que habían estado con Él, que habían caminado con Él, que habían escuchado de Él, que habían visto los milagros de Él. Eran personas que estaban simplemente allí como expectantes y espectadores, simplemente lamentándose, llorando y quejándose. Y no entendieron, y por eso fue el enojo de Jesús. Tanto tiempo Jesús ha estado con nosotros, y retomo esa palabra de bendición que nos permitió nuestro pastor. Y es ese tiempo de cuarentena realmente nos tiene que llevar a entender y a comprender como iglesia y como hijos de Dios lo que realmente somos y lo que tenemos.
Hay una gloria de Dios que nos espera, iglesia. Hay una gloria de Dios que nos espera, ministerio de intercesión, orando por restauración espiritual. Y nos hemos venido preparando en oración para ver cosas grandes. Nos hemos venido preparando en oración durante casi un año para que realmente la gloria de Dios llene las vidas, llene la iglesia y podamos nosotros ser llenos realmente de ese poder, investidos de ese poder para poder llevar a cabo esta gran labor y esta gran comisión. Pero si no le creemos a Dios, si no le creemos a la palabra, si estamos ahí debatiéndonos entre la fe y la duda, es imposible que nosotros podamos ver la gloria de Dios. Y eso fue lo que le dice Jesús a Marta. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y qué bueno que en este tiempo de cuarentena usted y yo salgamos realmente convencidos de lo que somos. Usted y yo como parte de la iglesia salgamos para hacer lo que realmente la palabra de Dios nos dice que debemos de hacer, con el poder y con la convicción y con la fuerza y con la seguridad y con la certeza, iglesia. Es seguridad y certeza de que tenemos un Dios real, que tenemos un Dios de verdad, que tenemos un Dios de poder. Dice el mismo Señor Jesús, estas señales que Él hizo seguirán a todos los que creen. Nosotros no podemos claudicar entre la fe y la duda. Si Dios a través de Jesús nos ha dado esa convicción en la palabra, entonces salgamos creyendo de este tiempo para sanar, para levantar, para restaurar, para restituir y para hacer todas aquellas cosas conforme a la palabra de Dios. Aquí la Biblia nos está diciendo, si crees verás la gloria de Dios. Que el Espíritu Santo nos ayude a entender en este tiempo que viene una gloria para la iglesia, pero que nos ayude a entender en este tiempo que esa gloria tiene un sello y es la fe y creer en esta bendita palabra de Dios que es viva, veraz y eficaz. Yo te invito que en esta mañana, simplemente a través de esta historia, podamos realmente entender la profundidad de lo que Jesús nos está hablando, de lo que Jesús nos está diciendo. Vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a ver la gloria de Dios. Ha sido un tiempo de preparación, ha sido un tiempo de estar en esa quietud, en ese reposo, pero también en esa búsqueda, en esa purificación, en esa santificación y en esos momentos de intimidad con el Padre para poder realmente entender desde nuestro corazón el lugar que tenemos como iglesia y como parte del cuerpo de Cristo. Que sea hoy una mañana en la cual podamos decirle, Señor, yo quiero ver tu gloria, ayúdame a creer. Ayúdame a creer por aquellos que he venido orando. Ayúdame a creer por mi familia que he venido clamando, ayunando. Ayúdame a creer por mi vecino. Ayúdame a creer por la salvación de aquellos a quienes he hablado. Ayúdame a creer por esos milagros de sanidad. Ayúdame a creer por esos milagros de libertad. Ayúdame a creer por esos milagros de provisión. Ayúdame a creer que tú no te mueves en lo natural, sino en lo sobrenatural. Ayúdame a creer, porque esa es la diferencia entre las religiones. Es el poder que opera en el Hijo de Dios por el Espíritu Santo. Esa es la religión. Esa es la diferencia, entre las diferentes religiones y sectas, que nosotros tenemos el poder que viene del Espíritu Santo, y esto es lo que nos permite con certeza garantizar realmente que vivimos un evangelio real y de verdad. Yo te digo con todo mi corazón, créele, creámosle a Dios. Y con toda seguridad saliendo de esto, vamos a ver la gloria de Dios. Que Dios te bendiga, iglesia, en esta mañana. Y que levantemos una voz de fe, porque es fe, nuestra fe, la que vence al mundo. Que Dios te bendiga.